¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Magia del Saber. Estuvimos ligeramente desaparecidos, pero no tan desaparecidos como el personaje que vamos a abordar hoy. Y por fin los astros se alinearon. Por fin nuestras agendas pudieron coincidir o más o menos para poder estar teniendo como invitadísimo especial al señorito Antonio Pensamiento. Pero pues bueno, aquí estamos, tratamos de darle continuidad a este canal, reseñando libros que nos son útiles, llamativos, que nos nutren y pues obviamente que pensamos que pueden ser interesantes para ustedes. Entonces, pues, antes de pasar a hablar del libro y la reseña de hoy, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. No, no es cierto, a Toño y a Pau. Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Olis? Pues yo muy contenta de ver qué nos trae Toño esta noche y pues gracias a todas las personas que recomiendan el canal de la magia del saber. Déjenos acá abajo en sus comentarios, sus likes, algún libro que quieran que reseñemos, con todo gusto vamos a hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida al miembro fundador de este canal. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Olis? Hola a todos, ¿cómo están? Ya los extrañaba mucho, mucho, mucho. Tenía ya que como casi 2 meses sin conectarme, pero pues ni pedo, la vida de adulto sucede. Pero es un gusto estar acá de vuelta con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a su canal, ¿no? Es cierto, o sea, ya es un canal de todos, ¿no? A pesar de que yo soy como uno de los fundadores. Pues este canal ya no es mío, o sea, es como de todos nosotros los que seguimos acá, ¿no? O sea, eh, y bueno, pues para que esto no se haga así interminable, vámonos al punto, porque vamos a empezar como muy científicos y un poco técnicos, y de ahí yo creo nos vamos a terminar debrayando en teorías conspiranoicas bien cabronas, ¿no? Porque hoy traemos un tema muy bueno que yo creo, ¿no? Yo creo que incluso hasta podemos sacar una segunda parte, pero ya vemos. Porque la verdad es que no vengo tan preparado, pero es un temazo, o sea, la verdad es un temazo por donde le veas, ¿no? Entonces les voy a platicar un poco cómo inició mi jornada y cómo yo llegué a este libro. Desde hace ya un rato, para aquellos que me conocen, saben que yo estoy buscando trabajar en mi espiritualidad, ¿no? O sea, me gusta mucho la espiritualidad, pero pues también soy muy analítico. Entonces busco teorías espirituales que vayan más allá de siente la luz y siente la energía. Entonces, mientras más técnico sea y mientras más estructurado, mientras más me presente en un cuerpo teórico coherente, pues más me gusta. Y encontrar eso en la parte espiritual a veces es un poco complicado. Y aparte una teoría bien elaborada que tenga consistencia interna, ¿no? Entonces, yo había escuchado hace mucho un episodio y todos aquí no es un secreto, saben que me gusta eh, leyendas legendarias, ¿no? O sea, bueno, me gusta todo lo que tiene que ver con misterio y terror. Y en ese podcast hay precisamente un episodio que habla de Jacobo Greenberg, ¿no? Jacobo Greenberg, eh, y el misterio de su desaparición y el misterio de su vida y lo que él estaba haciendo. Entonces vamos a hablar un poco de eso, porque precisamente a partir de este episodio, pues lo que decían era básicamente esto, ¿no? Él estudió la conciencia. El objeto de estudio del doctor Greenberg, porque aparte era un doctor, ¿no? O sea, y era un catedrático de la UNAM y era muy respetado. Obviamente él también empezaron a tirar cagada por lo que él empezó a lograr y empezó a demostrar, etcétera. Este, pero era un investigador con todas las de la ley. Incluso si buscan videos en YouTube pueden encontrar pues varias entrevistas que él dio donde le tiraban cagada y todo, y él sabía defender muy bien lo que él estaba haciendo. Así fue como yo me enteré de que existía, ¿no? Una situación así como muy escabrosa y de quién era Jacobo Greenberg con ese episodio. Pero este episodio de Leyendas Legendarias yo lo escuché hace años, o sea, hace como 3, 4 años, pero justo la última vez que fui a México, hace como 3 meses, me di una vuelta por la librería y así viendo libros, ustedes saben que a mí ver libros me encanta, es uno de mis hobbies favoritos, vi precisamente uno de sus libros de Jacobo Greenberg. Y el libro que vi es La teoría sintérgica y me lo compré.
Y ese libro me lo leí en un vuelo que venía de México para acá a Sacramento de 5 horas, entonces ahí me lo terminé, ¿no? O sea, me lo leí en una sentada. Entonces, pues hablemos un poco de eso. La verdad es que la teoría de Greenberg es muy compleja, ¿no? Usa términos como académicos, o sea, es una literatura académica, pero lo interesante de Greenberg que es que estudió la conciencia y obviamente se empezó a meter en cosas muy espirituales. Entonces, eso es, si se fijan, es como mi mero mole, es lo que yo estoy buscando. Una teoría científica, una teoría bien respaldada, una teoría con consistencia interna que aborda la espiritualidad. Porque muchas de las personas que están en el ámbito académico, en el ámbito científico, pues se centran mucho en temas, no voy a decir fáciles, pero en temas mucho más materiales, en temas mucho más observables, y pocos son los valientes que se atreven a estudiar temas tan complejos, tan subjetivos, tan, quién sabe si sea cierto o no, como es la conciencia, ¿no? O sea, ¿cómo estudias la conciencia? ¿Cuándo es la conciencia la que te permite estudiar las cosas, ¿no? Entonces, la conciencia estudiándose a sí misma, así lo pone Greenberg en su libro. Entonces, es como muy bueno. Ese es el libro que les traigo el día de hoy. La verdad voy a ser honesto con ustedes, ¿no? Este libro lo leí yo fui a México en marzo, ahorita ya es junio, y pues desde entonces he estado leyendo más cosas. Entonces ya no lo tengo tan fresco y tomen en cuenta que la teoría sintérgica le escribió un doctor, es un investigador, o sea, es uno de los meros meros que trabajó y dio cátedra en la UNAM, ¿no? Uno de los investigadores más respetados y más controversiales de México de hace que serán como 40 años, no me acuerdo bien las fechas. Entonces no escribe, o sea, no, o sea, leer la teoría sintérgica no es como leer Crepúsculo, o sea, es literatura más compleja. Y aparte aborda una teoría pues que él elaboró y utiliza su propia terminología y su propia cuadro epistemológico, o sea, utiliza todo eso. Entonces entender este libro no es tan sencillo, es bastante complejo, ¿no? Entonces imagínense eso hace 3 meses y luego que he estado en la loca, entonces no lo tengo tan fresco, voy a procurar mantenerme solamente en territorios que recuerdo que leí en el libro para no decir ninguna barra basada. Sin embargo, a pesar de eso, de antemano me disculpo si digo alguna barra basada, ¿no? O sea, cualquier cosa no es como por falta de entendimiento, es por mi mala memoria. Pero bueno, entonces hablando de este libro, ¿no? Ya tienen como un panorama de quién fue Jacobo Greenberg, fue un doctor, ¿no? Que, o sea, es psicólogo, o sea, se doctoró en psicología y en algunas otras cosas, no me acuerdo en cuáles, pero tenía varios doctorados y era un investigador bien formado con todas las de la ley. Entonces, leer este libro que habla de la conciencia en una onda espiritual, pues fue sumamente interesante. No fue encontrar con mi mero mole porque es algo que a mí me interesa explorar la espiritualidad, pero no fue encontrar un libro como de y siente la energía y siente la luz subiendo por tu cuerpo. No, o sea, era un investigador serio hablando de espiritual, de espiritualidad, un tema espiritual. No, y eso lo encontré fascinante. Entonces, para que tengan una idea de quién fue Jacobo Greenberg. Y ahorita les digo, que cuando termine de hablar del libro, vamos a empezar a hablar de su vida y de cómo desapareció, porque eso fue lo que sucedió con él, ¿no? Pero ahorita entramos en esas teorías conspiranoicas. Entonces, la teoría sintérgica, ¿de qué trata? Para empezar, esta palabra rara de sintérgica es una palabra que seguramente si no habían escuchado de Jacobo Greenberg, nunca la habían escuchado porque fue una palabra que creó Jacobo Greenberg para describir lo que él estaba abordando en el estudio de la conciencia, la síntesis de energía. Entonces, de ahí, junto a esas dos palabras, y le llamó la teoría sintérgica. Y la teoría sintérgica pues habla de todo el cuerpo de conocimiento que él logró encontrar o descubrir a través de sus investigaciones, ¿no? Investigaciones científicas. Pues partiendo o sea, les digo, me voy a centrar en un concepto como central de Jacobo Greenberg y el concepto más famoso y el más fundamental de toda la teoría sintérgica es precisamente algo que él llama la latiz, ¿no? Latiz. ¿Y qué es la latiz? La latiz es difícil de explicar y luego no la tengo fresco, pero la latiz es como una red en la que todos existimos, ¿no? O sea, no hay nada fuera de la latiz. Si alguien, o sea, un ejemplo muy reduccionista y como un poco grosero sería como la realidad que vivimos, pero es que la latiz es mucho más. Y la latiz es cuando aprendemos a ver todo en cuestiones de energía.
¿no? Y no hablamos de la energía de la buena vibra, ¿no? Sino de energía física, de esas que estudia la física. De hecho, en la introducción de la teoría sintérgica, Jacobo Greenberg te da un recorrido por muchas de las teorías de la física, tanto clásicas y cómo ha sido, y cómo ha ido evolucionando desde lo clásico hasta lo cuántico, ¿no? Y muchos de los postulados que tiene la teoría sintérgica se basan precisamente en las teorías de la física cuántica. O sea, si algo hay que entender de Jacobo Greenberg fue que fue un hombre brillante y su campo de especialidad fue la psicología, pero no se quedó ahí porque descubrió precisamente que cuando él estudiaba la conciencia, muchas de las disciplinas de otros, o sea, de otros campos científicos se alineaban con lo que él estaba estudiando y con lo que él estaba proponiendo. Entonces, la latiz, regresando al concepto, ¿no? La latiz es ese campo infinito en el que todo fenómeno de conciencia ocurre, ¿no? En el que toda vibración ocurre. De hecho, cuando nosotros percibimos y cuando algo sucede en la realidad, Jacobo Greenberg lo entiende como una vibración en el latiz, una alteración. Así como, por ejemplo, los cuerpos en la física, con la gravedad, algo así podríamos imaginar la latiz, pero en un nivel energético, ¿no? Entonces la latiz lo incluye todo. Entonces él te hablaba como de vibraciones precisamente y decía, vibraciones de baja frecuencia se traducen en lo que nosotros percibimos como la materia. Entonces cuando la latiz tiene vibraciones de baja intensidad o de baja frecuencia, ¿qué sucede? Ocurre precisamente la existencia de las cosas materiales. Y es conforme se va elevando la frecuencia que dejamos el plano material para centrarnos mucho más en lo mental, en lo psicológico. Y ahí es donde entra precisamente el fenómeno de la conciencia. Entonces, la latiz era esto, algo así, o sea, una metáfora como muy, pues que se hace mucho, no, yo no soy el primero en hacerla, de hecho ha habido muchos, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la película de Matrix, de Matrix. Si han visto la película de la Matrix, es muy interesante el concepto, ¿no? O sea, es como la realidad que percibimos es una simulación. El punto es que Jacobo Greenberg decía que la Matrix entonces es la latiz. La latiz y nosotros, o sea, el cerebro lo único que hace es precisamente recibir las vibraciones de la latiz y eso es lo que percibe como la realidad. Pero decía Greenberg, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar a nivel espiritual y empezamos a trabajar esta conexión con la latiz? Entonces empiezan a ocurrir cosas que antes nosotros no creíamos posibles, que implica jugar con la energía de la latiz y entonces, por lo tanto, nosotros podemos incluso hasta manipular la realidad. Pues es una teoría bien mafuda, pero es que deberían ver cómo la escribe Greenberg, o sea, se pasa de lanza, está muy buena, ¿no? Muy, muy buena. Les digo, es complejo de entender. Yo les digo, me la aventé en un vuelo de 5 horas y terminé como de, ¿qué acabo de leer, güey? O sea, es como fue pesado, terminé cansado porque por el esfuerzo mental de entenderle, pero estuvo muy, muy bueno. Y entonces te hablan, por ejemplo, en ese libro, o sea, y bueno, o sea, todo ese libro, porque no creo que es un libro grande, es un libro como de 100 páginas nada más, y la letra es grande, entonces te lo lees muy rápido. O sea, el problema no es la cantidad, sino la complejidad del contenido, ¿no? Eso es lo que hace que te tardes, porque tienes que ir digiriendo lo que te va diciendo Greenberg a través de sus líneas. Entonces, expande mucho este concepto de la latiz, lo equipara con muchos de los descubrimientos que se han hecho en la física cuántica, ¿no? Lo compara con los fenómenos de la psicología, ¿no? Las neurociencias, cómo el cerebro interactúa con la latiz, ¿no? Y cómo cuando nosotros empezamos a trabajar a nivel espiritual, entonces podemos empezar a crear cosas de la realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde viene una de las partes, y es que aquí es donde empezamos con la controversia, ¿no? Porque si hay o sea, si hay una foto de alguien controversial, es la de Jacobo Greenberg. Porque primera, pues por lo que estudiaba, ¿no? O sea, él tenía un método científico serio para estudiar algo que, pues muchos ni siquiera, o sea, cuestionan su existencia, que no es tan sencillo de demostrar. Y de hecho hay una entrevista en YouTube, ¿no? Y se me quedó muy grabado, donde, y incluso creo que también lo dice en su libro, que dice, es que y le hacían como mucha crítica de, es que tú no estás haciendo tu objeto de estudio, para que ellos estén como en el ámbito científico, saben, ¿no? Que todas las ciencias tienen como que se apropian un pedazo de la realidad y lo estudian a fondo, y profundizan en ello. Una de las críticas principales que le hacían a Greenberg es que tú estás estudiando cosas que no se pueden demostrar, no se pueden observar, no se pueden medir,
etcétera, etcétera. Y Jacobo Greenberg decía, es que la ciencia o lo que hace científico algo no es el objeto que se está estudiando, es el método que se utiliza para estudiar lo que sea. Entonces, Jacobo Greenberg defendía mucho el método. Gran parte de su vida académica se la pasó él peleando con los administrativos de la UNAM. ¿Para qué? Para que le dieran presupuesto y poder comprar equipo que le permitiera hacer experimentos científicos para medir cosas de la látex. Y sí tuvo algunos resultados iniciales bastante prometedores. O sea, encontró y demostró con experimentos, ¿no? O sea, así medibles, observables, con toda la formación de un científico, encontró resultados que se alineaban con lo que él había propuesto a nivel teórico. Eso fue como la grandeza de Jacobo Grinberg, o sea, es una de las pocas personas que se ha aproximado a la espiritualidad de una forma científica, ¿no? Porque muchos de nosotros, yo me incluyo, o sea, nos acercamos a la espiritualidad como una onda de meditación, como una onda de conocerte a ti mismo, como una onda de sentirte en conexión con la realidad, etcétera, etcétera. Pero este vato lo que hizo fue que se acercó a la realidad, a la espiritualidad, perdón, de una forma científica. Entonces, desde ahí, Jacobo Greenberg ya era muy controversial. Había personas que estaban fascinadas con sus descubrimientos y había la mayoría, ¿no?, del mundo académico pues estaba en contra y lo llamaban pues un farsante, ¿no? Lo llamaban como un pseudocientífico, lo llamaban como, pues ya saben, ¿no? Todo lo que se suele decir de las personas que pues tienen este tipo de enfoques disruptivos en su campo, ¿no? Y pues muchos de ellos pues obviamente eran psicólogos, ¿no? O sea, porque Jacobo Greenberg fue muchas cosas, pero él era psicólogo específicamente, ¿no? Y les digo, trabajó en la UNAM por muchos años, ahí tenía su laboratorio. Entonces, por ahí empieza la controversia con Jacobo Ringo. Luego, también incluye en este libro de la teoría sintérgica ejemplos para darle sustento y para simplificar la comprensión de los lectores de personas que han podido manipular la realidad. Y entonces aquí es donde entra otro elemento mucho más controversial todavía, que es la famosa bruja Pachita, ¿no? Que estaba en la Ciudad de México. No, porque obviamente Jacobo Greenberg cuando empezó a desarrollar su teoría, empezó a buscar cómo probarla, empezó a buscar cosas que pues pudieran demostrar o pudieran en todo caso como refutar lo que él estaba proponiendo. Entonces fue a visitar a chamanes, a brujos, fue a visitar a muchos gurús espirituales por todo el mundo hasta que encontró a Pachita. Entonces, para aquellos que no saben quién es Pachita, Pachita es una de las brujas más famosas, ¿no? Que por eso es famoso en gran parte el mercado de Sonora en México, porque ahí atrás, ¿no? En la colonia es donde puedes encontrar a Pachita. Y entonces Pachita era famosa en toda la Ciudad de México y después en todo México. ¿No? Porque la gente llegaba ya con cáncer terminal de no sé qué madre o llegaba con disfunción renal ya avanzada a punto de morir y entonces Pachita los ponía en una mesa y entonces sacaba un cuchillo y los abría, ¿no? Le sacaba de los órganos así y de la nada materializaba un órgano nuevo y se los metía. Y entonces las personas, y después los cerraba así, les pasaba la mano y la cortada ya no estaba, la gente se iba saludable. Y aquí es donde empieza lo controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otro episodio de Leyendas Legendarias también, se dicen que ya hay muchos estudios y libros que prueban que Pachita fue una farsa, ¿no? Mucho de lo que ella hizo era como pura ilusión y puro mesmerismo y cosas de ese tipo, ¿no? Pero Jacobo Greenberg realmente creía en ella y dice, porque yo la vi, ¿no? Sus ojos de científico, el doctor Greenberg, ¿no? Estaba ahí y vio una cirugía, porque así le llamaba Pachita, ¿no? Era una cirugía donde de verdad y está documentado con cámaras y todo, o sea, hay fotos en su libro de la teoría científica de cómo Pachita abre, o sea, abre con un cuchillo, pero de esos cuchillos como de cocina, ¿no? Ya todo manchado de sangre así, los abre, le saca el órgano, lo deja en un plato y luego materializa otro órgano, ¿no? Así completamente nuevo y se los mete y después pasa la mano y ¡shu! El corte ya no está. ¿No? Y tú dices así como de qué pedo. Y entonces Greenberg vio esto y dice, y la gente se iba bien, se iba saludable, ¿no? Era un placebo, era pura ilusión, quién sabe, nadie lo sabe, ¿no? Pero el peor es que Greenberg, pues, creyó en esto. Entonces dijo, Pachito es un gran ejemplo de una persona que vibra alto y que es capaz de manipular la latiz para materializar cosas, porque la materia es capaz o sea, cuando tú entiendes la latiz, ¿no? Así como Neo, ¿no? Por eso la Matrix es una metáfora como muy, muy importante, ¿no?
y era capaz de manipular la Matrix, ¿no? Era el elegido. Entonces Greenberg decía, hay elegidos aquí también. Bueno, él no les decía elegidos, ¿no? Pero hay personas que son capaces de manipular la misma realidad porque entienden y pueden vibrar en sincronía con la latiz, ¿no? Entonces ahí es como, ya, el objeto de estudio de Greenberg ya es controversial. Luego, cuando mete a Pachita, pues todavía más se enciende la controversia y más lo tachan de farsante y todo. Y pues ya de ahí, obviamente hay muchos otros libros, ¿no? Hay incluso creo que un libro completo para dedicarse al estudio de lo que fue la obra de Pachita, ¿no? O sea, pero pues la verdad yo preferí comprarme el de la teoría sintética, ¿no? Ya después me compré el de Pachita. Porque la verdad sí quiero leer más de él y les digo, ya no quiero adentrarme más porque les digo, o sea, esto es nada más la superficie, es la introducción de lo que hizo Jacobo Greenberg y de lo que dice en la teoría, su libro de la teoría sintérgica, pero no quiero como decir cosas que no vayan a ser congruentes y que yo me los recuerde mal, pero pues creo que con esto es suficiente como para despertar la curiosidad de aquellos que les interesa la espiritualidad, ¿no? O incluso les gusta como una buena teoría, ¿no? O incluso a veces hasta por el puro morbo. Y bueno, pues ya de ahí viene lo que fue la vida de Jacobo Greenberg, ¿no? Y bueno, ya les dije que fue un investigador, que trabajó en la UNAM, que se doctoró en psicología, etcétera, etcétera, que era una persona brillante, ¿no? Dedicó su vida a la creación de la teoría sintérgica y pues muchos, y obviamente se metió en la UNAM y buscaba constantemente financiamientos para hacer experimentos cada vez más elaborados que pues pudieran probar la teoría sintérgica. Pero pues como todos los grandes, y les digo, Greenberg es controversial en todos los sentidos, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos a hablar de su vida amorosa. Y su vida amorosa era un desmadre, ¿no? Porque primero tuvo una esposa y luego se divorció y tuvo muchos problemas y después se encontró a otra, ¿no? Pero esta mujer, la segunda esposa, creo que sí fue la segunda o es la primera, perdón, o sea, lo voy a investigar y voy a poner la nota acá. ¿Sí fue la segunda? Ah, bueno. Entonces la segunda pues le hizo ver su suerte, ¿no? Porque decían que era una mujer como muy dominante, muy inestable y muy agresiva. Entonces tenía sometido a Greenberg en todos los sentidos. O sea, Greenberg siendo un hombre brillante y todo, ¿no? Pues con su relación de pareja, pues no le iba muy bien. No le iba muy bien. Como, o sea, esto tiene que ver y es relevante. Les recomiendo este episodio de Leyendas Legendarias. Pero esto es relevante porque tiene que ver con su desaparición, ¿no? O sea, sus amigos y todos sus pupilos, por así decirlo, todos sus aprendices, los que estaban como ahí en el laboratorio con él, ¿no? Estudiantes de psicología, licenciados, maestros de psicología, que estaban colaborando en ese departamento, o sea, su equipo básicamente veían la relación y decían, es que esa relación está bien cabrona, ¿no? O sea, ¿por qué el doctor Greenberg sigue ahí? ¿No? Y dicen por ahí, por ejemplo, que su esposa, la segunda, que le hizo ver su suerte, pues derrochaba el dinero, ¿no? O sea, lo trataba mal en público, o sea, al doctor Greenberg, ¿no? O sea, lo trataba con la punta del pie, lo humillaba, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay una anécdota de que en una de las conversaciones, o sea, cuentan por ahí que Greenberg salió con uno de sus amigos, ¿no? Y entre copas le hizo el comentario, ¿no? De a su amigo pues es que yo tengo miedo de mi mujer, ¿no? Tengo miedo de mi mujer y si en algún momento me pasa algo, pues ahí investiguen porque o sea, yo creo que un día me van a matar. Y no me acuerdo si fueron unos meses o unos años después que creen, Jacobo Greenberg estaba a punto de hacer un experimento que iba a ser revolucionario, o sea, y eso es como, o sea, su vida fue un drama de este vato, ¿no? Y que nos dejó como uno de los misterios más chidos. Consiguió un financiamiento grande, iba a hacer y compró equipo y todo y estaba preparándose para hacer un experimento que estaba muy bien diseñado y él creía que iba a probar definitivamente la existencia de la latiz y cómo esto se podía, o sea, le iba a dar un sustento empírico a una teoría que ella llevaba mucho tiempo pues tratando de construir. Entonces estaba a punto de ser el gran día y antes de que ese experimento llegara, Jacobo Greenberg desapareció. Desapareció un día y no se volvió a saber nunca más nada de él, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan las teorías conspiranoicas, ¿no? De qué le pasó al doctor Greenberg, qué le pasó a Jacobo, ¿no? La teoría como que más se acepta, pues es que la loca de su mujer hizo ahí unos chanchullos, contrató a alguien y lo mandó a matar y lo desapareció. Esa es como la teoría más aceptada. Pero
ahí es cuando empiezan a ponerse las cosas turbias, porque dice que uno de sus amigos lo vio subirse a un vuelo, ¿no? Lo vio subirse a un vuelo que iba, no me acuerdo qué ciudad de México, pero iba escoltado por hombres de traje. Y previamente la CIA, ¿no? La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos ya lo había contactado, ¿no? Y ya lo estaban investigando. Entonces también está esta teoría de que la CIA se interesó en sus experimentos y lo desaparecieron antes de que pudiera probar la teoría científica. Otro es como que de otra teoría, ¿no? Que no es tan romántica ni tan conspiranoica como otras, ¿no? Pero también es que este experimento lo llevó a cabo, pero Greenberg no logró comprobar nada y se dio cuenta de, pues, de que todo lo que él había dedicado a su vida, pues no existía, o sea, el experimento no salió bien y pues se deprimió y se mató o simplemente le dio tanta vergüenza ante el mundo académico que pues hizo lo mismo que Elvis, ¿no? Fingió su muerte y nunca más nadie volvió a saber de él. Entonces, hay como muchas teorías y pues obviamente esto es un misterio tan grande que se ha investigado, o sea, investigadores, reporteros, detectives han tratado como de juntar las piezas, pero pues hay como, no hay nada confirmado. Entonces, esa es la historia, ¿no? Esta es la reseña. Les digo, la reseña está un poco superficial. La verdad, la teoría de la teoría científica está bastante profunda. Léanlo, se los recomiendo muchísimo. Y les digo, ya de ahí, pues también escuchen el episodio de Leyendas Legendarias o busquen videos de Jacobo Greenberg. O sea, esto, les digo, ha sido un misterio tan grande el de Jacobo Greenberg que van a encontrar información y videos y de todo en donde quieran, ¿no? Es uno de los grandes misterios de México, yo creo. Entonces, y aparte es mexicano, o sea, es como, eso está de huevos, ¿saben? O sea, es como parte pues, de la cultura mexicana. Entonces, se los recomiendo mucho si les interesa este tipo de temas, ¿no? O sea, si quieren leer de espiritualidad, pero con un enfoque científico, ahí está la teoría científica, y les digo, Jacobo Grinberg, pues tiene más libros. Estaba diciendo a Olis que no me acuerdo si fue su hija quien ya los hizo en formato libros o él los publicó y ahorita ya nada más son reediciones, no me acuerdo. Pero sí, ahorita están como, o sea, ahorita está de moda todo esto de Jacobo Greenberg y la teoría sintérgica, entonces, pues ya saben, me uní al mame, yo también quería saber, ¿no? Y ahí, lo que les puedo decir es que sí me gustó el libro. Y cuando lo pones en ese contexto misterioso, ¿no? Otra teoría bien mafufa y creo que es la más loca que se me estaba olvidando, ¿no? Dicen que Jacobo Ringberg hizo su experimento en secreto, salió exitoso y de tanto que se conectó con la latiz, pues se fue a la latiz, ¿no? Y ahora existe así como en el universo, güey, o sea, así como dicen, ¿no? Se fundió en el universo y así, ¿no? Entonces esa teoría está como todavía más loca. Pero les digo, o sea, pues no se sabe si es cierto qué pasó, lo único que se sabe es que nunca se le volvió a ver. Entonces, pues ahí está, ahí escuchemos los comentarios de Pau y de Oli, a ver qué quieren aportar. Híjole, voy yo. Bueno, pues yo había escuchado de este científico, la verdad, bueno, de este intelectual, pero yo soy muy mala para los nombres, pero sí, sí, obviamente es una gran aportación a la cultura mexicana. Yo creo que esta parte de la latiz me llama mucho la atención porque creo que en esta parte de la conciencia y la espiritualidad creo que podría haber sido un gran aporte, ¿no? Y más como toda esta parte que tiene de la controversia de qué pasó con él. Yo creo que ahí hay muchas cosas por las cuales podemos ahí empezar a desmenuzar, ¿no? Yo creo que hay veces y hay incluso hasta otro tipo de teorías que dicen que siempre los gobiernos son como que los más interesados en captar este tipo de talentos, este tipo de personajes que obviamente hacen otro tipo de aportaciones, ¿no? Y no necesariamente me refiero al gobierno mexicano, sino otro tipo de gobiernos que incluso otro tipo de personajes con perfil de genialidad, los han obviamente captado y obviamente sus obras y todo lo que dejan post-morte, obviamente lo recogen y lo hacen suyo, ¿no? Entonces, está muy interesante esto porque creo que esta parte de la espiritualidad muchas veces se ha visto como muy así como que dejada de lado
aparentemente o tal vez de manera muy estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente las grandes élites quieren el control, obviamente porque hay este tipo de teorías en las que dicen que hay más allá, ¿no? Siempre queremos como que una explicación de lo que casi no, o sea, lo que no podemos ver y tocar. Entonces es muy interesante esta parte de algo que tú puedas como que comprobar científicamente y que por lo tanto obviamente puedas tener otro tipo de resultados, ¿no? Y me llama mucho la atención. eh, Cómo lo podemos empezar a ver, ¿no? Cómo, por ejemplo, desapareció o cómo podemos ver em, qué tipo de aportaciones pueden dar, pues lastimosamente, pues no se puede, pues tener algo, ¿no? Pero el hecho de qué hay detrás y de todo ese misterio, yo creo que nos deja la pauta para decir qué tal, si sí existen este tipo de teorías, si este tipo de aportaciones pueda ayudar obviamente a desarrollar otro tipo de realidades o a tener como que esta parte de vibración, ¿no? Este nivel de conciencia, pues obviamente más alto. O sea, son cosas con las que ahorita sí hay una como tendencia, ¿no? Esta parte de, como dice Toño, buscar nuestra espiritualidad y todo esto. Y cuando meditamos, obviamente, pues nos vamos en el presente y todo esto. Pero se me hace muy interesante en esta parte de cómo se comporta, ¿no? De cómo se comporta la energía, la espiritualidad y todo esto. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver qué tipo de cosas se empiezan a ver, hay que investigar más, documentales y todo, porque se me hace muy interesante este tipo de aportación. Creo que esta parte de la conciencia y la espiritualidad, pues está más allá de lo que podemos ver, ¿no? Pero nuestra imaginación, los sueños que hay detrás de todo esto, pues yo creo que siempre nos va a dejar como que esta parte de misterio, de qué hay más allá y de cómo también podemos empezar nosotros a desarrollar tal vez un tipo de conciencia más adelante, ¿no? Entonces, pues qué interesante. Muchas gracias por traer este tipo de literatura. Y pues vamos a, bueno, yo por lo menos voy a investigar un poco más sobre esto porque, o sea, hay muchas cosas que pueden ser incluso hasta leyendas, ¿no? De nuestro propio México, pero creo que en esta parte de que ya tenemos algo documentado, de que ya, por ejemplo, este hombre ya tenía algo prácticamente ya para desarrollar, entonces yo creo que sí, hay mucho misterio ahí, entonces pues vamos a ver qué sucede, pero de todas maneras creo que es algo que nos lleva a pensar qué hay más allá, ¿no? Cómo se comporta la energía, cómo se comporta la materia y qué tanto, cuestionarnos qué tanto estamos realmente viviendo una realidad o qué tal si es como más parte de nuestra imaginación. Gracias. Bueno, yo con riesgo de parecer esa loquita que habla de muchas cosas, sinceramente yo me considero una persona excesivamente curiosa en general, de información en general, cultura varia. No es casualidad que en esta época, en estos momentos que estamos viviendo, haya un despertar espiritual y un despertar de conciencia. Se dice, se cree, está demostrado que los que nacimos a finales del siglo XX, somos esa generación responsables de tener un nivel de conciencia más amplio y las futuras generaciones tendrán otro tipo de despertar espiritual. Se cree que no es casualidad, sino que así está diseñado en la arquitectura universal. Esto que comentaba Toño sobre Jacobo Greenberg es interesante, él lo describió muy bien. Es la manera científica demostrable de poder comprobar lo que muchas otras personas ya habían verbalizado, pero desde la parte espiritual, muy espiritual, y que él hubiera conjugado la ciencia con lo espiritual es sumamente resaltable. Por ejemplo, Joe Dispenza habla exactamente, o sea, si lo ponemos en un comparativo, es exactamente lo mismo.
con otras palabras, con otros términos, bajo otros enfoques, pero es exactamente lo mismo. Se puede cambiar la realidad a través de una conciencia plena. Y curiosamente, no fue el primero, Joe Dispenza, o no son los primeros que lo decían. Existió por ahí a mitad del siglo XX un fulano llamado Neville Goddard, uno de los tantos maestros de nivel de conciencia alto que justo decía eso, que nosotros podíamos cambiar la realidad o podíamos alterar la realidad si nosotros, uno, practicábamos nuestra conciencia plena, pero además la práctica de pensamientos y la práctica de vibraciones. Neville Goddard es excesivamente famoso por eso, como la vibración puede llevarte a otro nivel de realidades. Más tarde viene esta ola de New Age con El Secreto y la ley de la atracción, pero es como que la puntita del iceberg de todo lo que hay detrás. Entonces, se me hace muy interesante y llamativo que efectivamente hubiéramos tenido que tuvimos un mexicano que a nivel científico pudo empatar y de manera paralela pudo llevar lo que fue la ciencia demostrable con la parte espiritual. Pero curiosamente, reitero, no fue el único científico. Por ejemplo, existió también un fulanito llamado Stephen Hawking, que él hablaba de universos paralelos y cómo estos universos paralelos, nosotros podíamos brincar a un universo paralelo a través de las vibraciones y a través de las conciencias. Igual, lo que dice Toño, o sea, son teorías que una ciudadana normal, este, necesitas un bagaje amplio y necesitas, pues, dominar ciertos conceptos para poder entender de lo que se está hablando a nivel científico con esos términos. Pero no es casualidad que muchas personas en distintas áreas, en distintas latitudes, estén hablando de lo mismo, exactamente lo mismo, desde otros enfoques, con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Y eso responde a la era en la que estamos viviendo nosotros en este momento. Y algo que me llama mucho la atención es que siempre que, no sé si a ustedes les parece llamativo, pero siempre que cuando México quiere figurar en algo o tiene algún personaje o algún suceso, estamos al ya merito, ya casi, y nunca pasa. Entonces, algo así nos pasó con Jacobo Greenberg. O sea, sí estaba a punto de demostrar de manera científica y sí es verdad, tenía un financiamiento para poder comprobar y poder demostrar a la comunidad científica que él no se equivocaba y que no estaba hablando desde la locura o desde, porque además él se metió mucho en el chamanismo desde que conoció a Pachita, él se metió mucho en el chamanismo, entonces en ese momento perdió credibilidad con la comunidad científica. Entonces, pues decían, este fulano está droga, está en ácidos, en hongos, no está bien, no está diciendo cosas congruentes. Entonces, en ese momento perdió credibilidad, pero sí es verdad. De hecho, hay videos de Pachita operando, esto que mencionaba Toño, que sacaba su cuchillo todo viejito, medio oxidado, y que hay videos en YouTube, en la web, hay muchos videos de Pachita haciendo esto. Incluso está Jacobo Greenberg en esos videos. Dando fe y legalidad de lo que estaba haciendo Pachita. De hecho, creo que estuvo con Pachita en la selva como 2 años internado, tratando de entender el cosmos, pero desde otros niveles de conciencia. Entonces, pues obvio para la comunidad científica, pues era como de, ay, este charlatán, ¿de qué nos viene a hablar? Y otra de las teorías de conspiración de su desaparición es que se cree que la que fue su pareja, su segunda pareja, fue una espía enviada por Estados Unidos y que de hecho se cree esta teoría o se sigue esta línea de investigación porque la persona con nombre y apellido que la gente creía, resulta que no había registro de esa mujer, el nombre era falso, la identidad, o sea, lo que ella decía que era, de dónde venía, quién, no era cierto. Trataron de investigar bajo eh, fuentes, pues el origen de esta mujer y muchos asumían que era
de origen mexicano, pero que vivía y radicaba en Estados Unidos y que fue contratada por la CIA para, obviamente, tener una relación sentimental con Jacobo Greenberg y desaparecerlo. De hecho, hay un registro de que él tomó un avión y llegó a Estados Unidos y que estuvo trabajando algunos meses en Estados Unidos. Hay fotos y hay testigos visuales donde afirman que él llegó en un vuelo y que él estuvo en Estados Unidos y que fue, como dice Toño, fue escoltado por personas que se sospechaba que eran de la CIA, pero desde ahí no se ha sabido más sobre su existencia. Algunas personas piensan que pues el gobierno de Estados Unidos lo torturó para que pues le sacaran toda la información y pues después lo desvivieron. Algo muy similar con lo que pasó con Tesla, donde él tenía su laboratorio, donde tenía todos sus archivos y todos sus registros, casualmente fueron desaparecidos. Eh, y algo curioso, o por qué se cree que la pareja sentimental de Jacobo Greenberg tuvo que ver, fue porque cuando lo empezaron a buscar, porque curiosamente desapareció en un diciembre de 1994. En ese 1994 pasaron muchas cosas en México. Entonces, pues como que no le dieron mucha importancia de la desaparición de Jacobo Greenberg, porque pues él se iba a la selva, él estaba con muchos otros chamanes, entonces como que era normal. Y cuando le llegaron a preguntar a la pareja sentimental, pues él decía, ah, no sé, no sé, y de repente la chica desapareció. Entonces, pues son de las tantas teorías y las tantas incógnitas que nos quedamos. ¿Qué hubiera pasado si? Lo real es que hoy en día algunos científicos se han dado a la tarea de seguir esa línea de investigación y está comprobado que sí, sí se puede alterar la realidad a través de las vibraciones, pero ya de un nivel de conciencia, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de telequinesis, estamos hablando de biomagnetismo, o sea, cosas que como tal la ciencia dura, eh, ortodoxa, no valida y piensa que es charlatanería. Entonces, de hecho, la ciencia, la filosofía antigua, que pues, es la madre de todas las ciencias, pues prácticamente se guiaba pues de este tipo de prácticas. Entonces, hoy en día se piensa que esto es charlatanería, que no existe, que no es posible, que no es real, pero mm, muchas otras personas han demostrado que cuando se trabaja con la mente a ciertos niveles de conciencia, cuando trabajamos a nivel neuronal, se pueden hacer este tipo de cosas. Incluso esto que hacía Pachita, en la actualidad está demostrado que muchas otras personas lo pueden hacer. De hecho, aquí en Puebla, paréntesis, chisme, aquí en Puebla se puso muy de moda hace poquito un rumano, un rumano que vino a Puebla y que de repente un día se sentó afuera de una banquita y puso su letrerito de, curo enfermedades, donación voluntaria. Y entonces fue tal la necesidad de la gente por sentirse sano y recuperar su salud, que el rumano, o sea, tenía filononones de personas que buscaban que el rumano los tocara para que los pudiera sanar. Y ahí, esto fue hace poquito, hace un mes más o menos, esta ola del rumano, y lo que hacía es que con las manos los tocaba en el estómago, en la cabeza, y los curaba. Entonces, personajes como estos hay muchos, solamente que la mayoría, pues obviamente decide la parte de, pues ser discreto, no ser ruidoso, no ser, este, escandaloso de sacar su storytelling, y darse publicidad. Pero estos personajes, estas personas existen en la realidad, están entre nosotros. Entonces, algunos dicen que son dones, otros dicen que es brujería u otro tipo de cosas, pero cierto o no, pues hay muchos misterios en la vida y lo que mencionaba Pau. Eh,
abordar la espiritualidad desde otros enfoques, desde otras aristas, es interesante. Y este tipo de sucesos, este tipo de personajes, a mí personalmente me vienen a recordar que a veces cuando yo ando ensimismada en mis problemas, o sea, de repente me vienen a recordar que hay cosas más allá, mucho más grandes de mis insulsos problemas, de 2 pesos. Entonces, eso es como lo maravilloso. Imagínense la arquitectura del universo, de lo que somos. Está comprobado que somos materia y lo que le pasa a otra persona nos afecta a nosotros, ¿no? Cuando esos estudios científicos que han hecho, esos experimentos donde cortan un bracito y de ese bracito, de esa célula, si algo le hacen a esta célula, la otra célula ya desprendida reacciona y tiene reacciones. Es verdad, estamos conectados. Entonces, imagínense las dimensiones de cosas que existen más allá y que a lo mejor nosotros no conocemos, no podemos entender, y que a lo mejor quizá moriremos en ese inter de poder descubrir o de poder llegar a ese conocimiento. Y pues a veces sí, personalmente yo sí me siento como en la Matrix, de todas las cosas que el gobierno eh, y muchos otros intereses más grandes, más altos, están detrás, ¿no? Entonces, pues, qué padre poder hablar de estas cosas en este canal. Y pues sí, estaría bien hacer una parte 2. No sé si alguien tenga algo más que sumar, que decir. No. No, ok, perfecto. Entonces, pues ahora sí nos pasamos a despedir. Muchas gracias por sus vistas y pues recomienden, o sea, trataremos de estar aquí seguidito. Nos estamos viendo próximamente con otra reseña, algo más interesante, algo más de chisme, algo, espérenlo. Nos vemos pronto. Bye.